¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Mi nombre es Misael Eduardo Duarte Olmos y a continuación voy a presentar la explicación del procedimiento para la solución de un circuito, ya sea por el método de Thevenin o Norton con fuentes dependientes. Existen dos tipos para poder realizar esta solución o este procedimiento. Uno es con una fuente de prueba de 1 volt y el otro es con una fuente de prueba de 1 amper. El método para encontrar Rn o RTH con la fuente de prueba de 1 volt sería, en primer lugar, tendríamos que apagar las fuentes independientes, tanto de voltaje como de corriente, y conservar tal cual las fuentes dependientes. A esas no las vamos a tocar, no vamos a hacer nada, las vamos a dejar en el circuito tal cual están. Después vamos a quitar el elemento RL entre A y B y vamos a colocar la fuente de prueba de 1 volt. Básicamente vamos a quitar lo que está representando RL, que normalmente es una tipo de resistencia. Vamos a abrir de ahí el circuito y en ese lugar vamos a colocar una fuente, la cual va a tener un valor de 1 volt. Después vamos a obtener la corriente de la fuente de prueba, la que acabamos de colocar en vez de RL. Esto lo podemos hacer con el método que más se familiaricen o que más se les haga o que se les haga más fácil. En mi caso uso normalmente mallas porque se me hace un tanto más práctico. Y finalmente vamos a obtener RTH o RN por la ley de Ohm. Básicamente es la resistencia de la fuente de prueba que colocamos entre A y B. Las fórmulas para obtener la resistencia tanto en Thevenin como en Norton son exactamente las mismas. El 1 volt que aparece arriba es el valor que le vamos a dar a la fuente de prueba. En este caso le estamos dando 1 volt para hacerlo más práctico y para que al final solamente tengamos que tener la corriente a la inversa o a la -1 y ya tenemos el valor de la resistencia. Entonces básicamente sería el valor de tu fuente de prueba, que sería 1 volt, sobre la corriente de la fuente de prueba. El método para encontrar Rn o RTH ahora mediante la fuente de 1 amper es básicamente lo mismo. Primero vamos a apagar las fuentes independientes de voltaje y de corriente. Igualmente vamos a conservar las fuentes dependientes. Después vamos a quitar el elemento RL entre A y B y colocar una fuente de prueba de 1 amper. O sea, una fuente de corriente. En el otro era una fuente de voltaje, en este es una fuente de corriente. Después vamos a obtener la corriente de la fuente de prueba. Básicamente es la corriente que circula en esa malla. Y finalmente vamos a obtener RTH y RN, o sea, la resistencia de la fuente de prueba entre A y B. En este caso, igual es la misma fórmula para Thevenin y para Norton, solo que aquí es el voltaje de la fuente de prueba sobre el valor de la fuente de prueba. En este caso es de 1 amper, igual para hacerlo más práctico, básicamente, porque básicamente el valor que nos dé el voltaje de la fuente de prueba va a ser el valor de la resistencia. A continuación, un ejemplo sobre lo que se explicó anteriormente sobre este procedimiento. El ejercicio nos pide que analicemos el circuito y obtengamos el circuito equivalente de Norton mediante el método de fuente de prueba de 1 amper y de 1 volt y que comprobemos los resultados a través de la simulación. Y aquí está el circuito. Primero vamos a obtener la corriente de Norton o IN en el circuito completo. O sea, básicamente aquí no hemos hecho nada, no hemos quitado ninguna fuente, no hemos añadido ninguna fuente de prueba, nada de nada. Aquí vamos a obtener IN tal cual está, mediante mallas. Como se puede observar aquí está I1, I2, I3 e I4. I1 es igual a -12, bueno, la suma, que sería 6
sería 5 y 6 serían 11. Después vamos a sumar todas las resistencias que tenemos aquí. En I2, que serían 25, menos las que comparte con I3, que serían 10, menos las que comparte con I4, que serían 5. Después en I3 vamos a sumar todas, que serían 37, menos las que comparte con I2, que serían 10, menos las que comparte con I3, que serían 7, igual a la fuente dependiente, que serían 0.5 de IX. IX lo tenemos aquí en I4, pero como está en sentido contrario a la corriente, sería menos I4. Por lo tanto, quedaría menos por menos más 0.5, pasa del otro lado restando. Y nuestra segunda ecuación quedaría menos 10 de I1 más 37 de I3 menos 7.5 de I4 igual a 0. Y nuestra tercera ecuación quedaría la suma de todas las resistencias en la cuarta malla, que serían 22 de I4, menos 5 de I2, menos 7 de I3. Y las corrientes nos quedarían como menos 1.09 amperes y 1, que sería esta. I2, 0.36 amperes, I3 menos 0.015 amperes, e I4 menos 0.55 amperes. Por lo tanto, IN, o sea, la corriente que tenemos aquí en RL, básicamente es menos I, que es lo que tenemos aquí. IN es igual a menos I, porque aquí nuestra corriente circula hacia abajo y nosotros lo estamos analizando en sentido contrario. Entonces tenemos que menos por menos 1.09 nos quedaría positivo. IN es igual a 1.09 amperes, lo cual lo representamos aquí. Este es el circuito de Norton, el circuito equivalente de Norton. Ahora solamente nos falta sacar RN. Entonces después, aquí en RN, o para sacar la resistencia, es donde entran los dos métodos, tanto el de la fuente de voltaje de 1 volt como el de la fuente de corriente de 1 ampere. En primer lugar, tenemos que mediante el método de 1 volt obtenemos RN. Aquí vamos a quitar todas las fuentes independientes y solamente vamos a dejar la fuente dependiente. Al igual, en RL vamos a colocar una fuente de 1 volt. Entonces ahora sacamos todas las corrientes, fijándonos en las fuentes dependientes. Y vamos a obtener que las corrientes en I1 sería 90.9 miliamperes. Las otras nos dan 0 porque en el caso de este circuito, como solo teníamos una fuente aquí de voltaje, se cerró y básicamente se aisló este circuito. Entonces vamos a tener que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia Norton. Por lo tanto, quedaría que 1 volt, que es el valor de la fuente, sobre la corriente NRL o en la fuente de prueba. En este caso quedaría que un RN, la resistencia Norton o en la fuente de prueba, quedaría que 1 volt sobre 90.9 miliamperes, que es igual a 0.0909 amperes, y nos quedaría una resistencia igual a 11.001, que es como aparece en este circuito. Y es lo que tenemos aquí. Finalmente, mediante el método de 1 ampere, ahora el método 2, que sería la fuente de prueba, pero ahora de corriente, tenemos que quitar todas las fuentes independientes, conservamos la dependiente y colocamos una fuente de 1 ampere. Vamos a sacar todas las corrientes, al igual que en el método anterior, y vamos a obtener que la corriente 1 va a ser igual a menos 1 ampere, ya que este va para abajo y la corriente que estamos analizando va para arriba. Menos 1 ampere, las otras corrientes nos dan 0, por lo mismo de que aquí se aísla, ya que esta es un cable como tal, por lo mismo de que quitamos la fuente de voltaje. Y para la resistencia tenemos que igual la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Por lo tanto, el voltaje en la fuente de prueba se tiene que dividir sobre el valor de la fuente de prueba, que sería 1 ampere. Pero para ello tenemos que sacar el voltaje en la fuente de prueba y para poder lograr eso tenemos que hacer un LVK.
Nuestro LBK lo haremos en esta parte, que es donde se encuentra nuestra fuente de prueba. Entonces vamos a tener que es menos el voltaje de la fuente de prueba, menos 5 por corriente 1, menos 6 ohms por la corriente 1 también, y luego vamos a despejar el voltaje en la fuente de prueba. Entonces tenemos que el voltaje en la fuente de prueba es menos 11 por la corriente 1. Sustituimos la corriente 1, que era menos 1 ampere, y tenemos que el voltaje en la fuente de prueba es 11 volts. Por lo tanto, para sacar la resistencia tenemos que los 11 volts, que es el voltaje en la fuente de prueba, sobre el valor de la fuente de prueba, sobre 1 ampere. Entonces tenemos que son 11 ohms. Y nos quedaría este circuito, que es el circuito equivalente de Norton. 1.0 amperes, 0.9 amperes, que fue lo que calculamos en un inicio, y la resistencia 11 ohms. A continuación, algunas conclusiones y observaciones. Durante el proceso, podemos observar que tanto el método de la fuente de prueba de 1 volt como el de 1 ampere se obtiene el mismo valor de resistencia, ya que Rn en el caso de Norton y Rth en el caso de Thevenin siempre se va a obtener los mismos valores, sea por el método que sea. Los cambios en estos dos métodos son el proceso de solución. Son en el proceso de solución, ya que en uno se debe utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff y en el otro no. Ahora sí que se puede utilizar cualquier método, el que se te haga más fácil y más práctico. Al final de cuentas te van a dar el mismo resultado. Y el circuito equivalente resultante es el mismo, sin importar el método con el que se resuelva, ya que la corriente siempre va a ser la misma, que es la que se calculó en el inicio, y la resistencia es la única con la que utilizamos los métodos. Pero al final de cuentas nos va a salir lo mismo. Por ejemplo, aquí en la fuente de prueba de 1 volt me salen 11.001 ohms, y en la fuente de prueba de 1 ampere me salen los 11 ohms exactos. Básicamente es lo mismo. Y bueno, a continuación les voy a mostrar un circuito con el cual vamos a comprobar nuestras operaciones. Por ejemplo, ahorita está construido, vamos a simularlo, el de con la fuente de prueba de 1 volt. Y podemos observar que la corriente es la que obtuvimos, 90.9 miliamperes. Ahora voy a construir el segundo método con la fuente de prueba de 1 ampere. Lo simulamos y obtenemos el voltaje, que son 11 volts, lo cual obtuvimos. Y el amperaje, la corriente es lo mismo que obtuvimos nosotros. Ahí aparece 999 miliamperes, que pues básicamente redondeado es 1 ampere, lo mismo que obtuvimos nosotros. Y pues básicamente sería todo. En conclusión, podemos utilizar cualquiera de los dos métodos, vamos a obtener el mismo resultado, debemos de llegar al mismo resultado de resistencia. Y se puede, ahora sí que el método que utilices es el que se te haga más fácil y con el que se te familiarices más. Muchas gracias.